Nueva York, 1984. Dos estudios de grabación separados por una pared. En uno, Camilo Sesto trabajaba en su nuevo álbum en español. En el otro, Tina Turner estaba terminando Private Dancer, el disco que la convertiría en una superestrella global después de años de lucha y dolor. Eran las 3 de la mañana. El edificio estaba en silencio. Los productores se habían ido. Los técnicos bostezaban frente a las consolas. Solo quedaban los artistas, esos locos que no pueden dormir cuando la música los llama. Camilo estaba en el booth, grabando una toma más de una balada que llevaba días persiguiéndolo. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y cantó con todo lo que tenía, con esa voz que había conquistado medio mundo, esa voz que las mujeres adoraban y los hombres envidiaban. La nota final resonó en el estudio, larga, perfecta, imposible. El técnico levantó el pulgar desde la consola. Buena toma. Pero al otro lado de la pared, alguien más había escuchado. Tina Turner estaba sola en su estudio, escuchando la mezcla de Bad Love Got Todo With It por enésima vez. Su carrera había sido un infierno. Años de abuso con Ike, años tratando de reconstruirse, de demostrar que ella sola podía ser más grande que nunca. Este disco era su última oportunidad. Si fallaba, todo habría sido en vano. Estaba exhausta. Mentalmente, físicamente, espiritualmente. Y entonces lo escuchó. Una voz atravesando la pared. Al principio pensó que era su imaginación. El cansancio jugándole una mala pasada. Pero no. Era real. Una voz masculina, poderosa, desgarradora, cantando en un idioma que no entendía pero que sentía en cada célula de su cuerpo. Se quitó los audífonos. Se puso de pie. Caminó hacia la pared y apoyó la mano contra ella, como si pudiera sentir la vibración de esa voz viajando a través del concreto. ¿Quién demonios es ese?, susurró. Su ingeniero de sonido, Mark, un tipo de Brooklyn que había trabajado con todos los grandes, se encogió de hombros. Hay un cantante español al lado. Camilo algo. No sé. Tina no respondió. Solo seguía con la mano en la pared, los ojos cerrados, escuchando. Y entonces, sin decir una palabra, salió del estudio. Mark la vio irse. Tina, ¿a dónde vas? Ella no respondió. Ya estaba en el pasillo. El corredor estaba oscuro, iluminado apenas por luces de emergencia. El piso era de linóleo gastado, las paredes pintadas de un verde institucional deprimente. No era glamoroso. No era Hollywood. Era un estudio de Nueva York a las 3 de la mañana, donde el arte se hacía lejos de las cámaras y las luces. Tina caminó hasta la puerta del otro estudio. Se detuvo un momento. Dudó. Pero solo un segundo. Luego tocó. Adentro, Camilo estaba escuchando la última toma cuando escuchó el golpe en la puerta. Miró a su productor, Carlos, un español que lo había seguido desde Madrid. ¿Esperas a alguien? Carlos negó con la cabeza. Camilo se acercó a la puerta y la abrió. Y ahí estaba ella. Tina Turner. 1,80 de pura presencia. Pantalones de cuero negro, una camisa blanca simple, el pelo corto y salvaje que se convertiría en su marca. Sin maquillaje. Sin pose. Solo ella. Los ojos de Camilo se abrieron. Conocía esa cara. Todo el mundo conocía esa cara. Tina había estado en la portada de Rolling Stone 3 meses atrás. El regreso más grande del rock. La había visto en MTV. Había escuchado Bad Love Got Todo With It en la radio. Era imposible no conocerla. «Hi», dijo Tina. Su voz era más grave de lo que Camilo esperaba, rasposa, como si hubiera fumado 1000 cigarrillos y gritado en 1000 escenarios. «Hi», respondió Camilo. Su acento español era fuerte, su inglés limitado. Tina sonrió. «Who the hell are you and why do you sing like that?» Camilo parpadeó. No entendía todo lo que ella decía, pero captó lo esencial. «I am Camilo. Camilo Sesto». Tina asintió lentamente. «Camilo Sesto. Ok. Te escuché desde mi estudio». Tu voz atravesó la maldita pared. Hizo una pausa. «You got soul, baby. Real soul». Camilo no sabía qué decir. Estaba frente a Tina Turner, una leyenda del soul, del rock, del R&B, y ella le estaba diciendo que tenía alma. «Gracias», logró decir. «Thank you». Tina miró hacia adentro del estudio, donde Carlos y el técnico los observaban como si estuvieran viendo un ovni. ¿Puedo pasar? Camilo se hizo a un lado. Por supuesto. Please. Tina entró. Miró alrededor.
El estudio era más pequeño que el suyo, más desordenado. Había papeles por todos lados, tazas de café vacías, un cenicero lleno. La consola era vieja pero funcional. Las paredes estaban cubiertas con paneles de espuma para aislar el sonido. Tina se acercó a la consola. ¿Qué estás grabando? Camilo miró a Carlos, que hablaba mejor inglés. Carlos explicó. Estamos terminando un álbum. Baladas, mayormente. Camilo es muy grande en España y Latinoamérica. Tina asintió. Tocó algunos fades en la consola, curiosa. ¿Puedo escuchar? Carlos miró a Camilo. Camilo asintió. Carlos rebobinó la cinta y presionó play. La voz de Camilo llenó el estudio. Era una balada en español, lenta, dolorosa, sobre amor perdido y noches vacías. Tina cerró los ojos. Su cabeza se movía ligeramente con la música. Cuando terminó, abrió los ojos. No entiendo una palabra, dijo. Pero sentí cada una. Camilo sonrió. Es lo mismo en todos los idiomas. El amor duele igual en español que en inglés. Tina se rió. Una risa grande, genuina. Oh, you're right about that, honey. Believe me. Se sentó en una silla giratoria. ¿Sabes algo de mi música? Camilo asintió. Sí. But love got todo with it. Es increíble. Tina hizo una mueca. Odio esa canción. Camilo la miró sorprendido. ¿Por qué? Porque es demasiado fría. Demasiado cínica. Yo no soy así. Pero las discográficas dijeron que tenía que grabarla si quería tener un hit. Hizo una pausa. Así que la grabé. Y tenían razón. Es un hit. Pero no soy yo. Camilo entendió perfectamente. Yo también tengo que grabar cosas que no me gustan a veces. Para mantener la carrera. Para vender discos. Tina lo miró fijamente. Exacto. Se reclinó en la silla, mirando el techo. A veces extraño cuando podíamos hacer lo que queríamos. Antes de que todo fuera sobre dinero y listas de éxitos. Cuando era solo sobre la música. Un silencio cómodo llenó el estudio. Dos artistas que habían conquistado el mundo pero que sentían el peso de ese éxito en sus hombros. Y entonces Tina dijo algo que cambió todo. ¿Querés cantar algo conmigo? Camilo la miró. ¿Ahora? Ahora. Algo sin reglas. Sin productores diciéndonos qué hacer. Solo tú y yo y la música. Camilo miró a Carlos. Carlos se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con emoción. Tina miró al técnico. ¿Cómo te llamas? Esteve. Ok, Esteve. Podés grabar esto, ¿verdad? Esteve asintió, ya moviendo fades. Sí, señora Turner. Camilo se acercó al buzz. Tina lo siguió. Entraron juntos en ese pequeño cuarto aislado del mundo, con dos micrófonos viejos y un par de auriculares colgando. Tina se puso los auriculares. ¿Qué querés cantar? No sé, dijo Camilo. Algo simple. Algo que ambos sintamos. Tina pensó un momento. ¿Conoces Proud Mary? Camilo negó con la cabeza. No. No importa. Te la enseño. Es fácil. Comenzó a tararear la melodía, marcando el ritmo con la mano. Camilo la escuchaba, captando la esencia. No necesitaba saber la letra. Solo necesitaba sentir el groove. Pero entonces Tina se detuvo. No. Eso es demasiado obvio. Queremos hacer algo diferente. Miró a Camilo. ¿Tenés alguna canción que te encante pero que nunca grabaste? Camilo pensó. Había una. Una que había escrito años atrás pero que siempre había sido demasiado personal, demasiado cruda. Sí, dijo finalmente. Hay una. ¿De qué trata? De perderse a uno mismo. De convertirse en algo que no quería ser. De mirar en el espejo y no reconocer quién te devuelve la mirada. Tina lo miró con una intensidad que lo atravesó. Esa es mi vida entera. Camilo asintió. La mía también. Cantámela. Camilo cerró los ojos. Comenzó a cantar a capella, sin música, solo su voz y las palabras en español que había guardado durante tanto tiempo. Era lenta al principio, dolorosa, una confesión más que una canción. Tina escuchaba sin moverse. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a cantar con él. No sabía las palabras. No entendía el idioma. Pero improvisó en inglés, su voz entrelazándose con la de Camilo como si hubieran ensayado 1000 veces. Sus voces se encontraron en un lugar que no tenía idioma, que no necesitaba traducción. Era puro sentimiento, pura verdad, dos almas desnudas compartiendo su dolor a través de la música.
Afuera del booth, Carlos y Esteve estaban paralizados. Esteve tenía los dedos congelados sobre los fades. No se atrevía a respirar. Carlos tenía lágrimas en los ojos. Esto es imposible, susurró Esteve. No se conocen. No ensayaron. ¿Cómo? No lo sé, dijo Carlos. Pero está pasando. La canción continuó. Camilo y Tina se miraban ahora, cantando el uno al otro, sus voces subiendo y bajando, entrelazándose y separándose, creando algo que nunca existió antes y que nunca existiría de nuevo. Cuando terminaron, el silencio que siguió fue absoluto. Camilo y Tina se quedaron mirándose, todavía con los auriculares puestos, respirando pesado. Tina sonrió. Holy Speed. Camilo se rió. Sí. Holy Speed. Salieron del booth. Carlos y Esteve los miraban como si acabaran de presenciar un milagro. Eso fue, comenzó Carlos, pero no pudo terminar la frase. Tina miró a Esteve. ¿Lo grabaste? Cada segundo, respondió Esteve. Su voz temblaba. Tina asintió. Quiero escucharlo. Esteve rebobinó la cinta. Presionó play. Y por segunda vez esa noche, esa voz imposible llenó el estudio. Pero ahora había dos voces. Y juntas eran algo más grande que la suma de sus partes. Cuando terminó, Tina se quedó en silencio por un largo momento. Luego miró a Camilo. Eso es lo mejor que he grabado en mi vida. Camilo no sabía qué decir. Sentía lo mismo. Yo también. Tina miró a Esteve. Haceme una copia de eso. Esteve parpadeó. ¿Ahora? Ahora. Esteve comenzó a trabajar, duplicando la cinta en un cassette. El proceso tomó unos minutos. Nadie habló. Todos sabían que algo especial había ocurrido. Algo que no debía ocurrir. Algo prohibido. Porque Camilo tenía contrato con una discográfica. Tina con otra. Esto nunca podría lanzarse oficialmente. Las legales lo matarían antes de que tocara una radio. Pero en ese momento, eso no importaba. Cuando el cassette estuvo listo, Esteve se lo dio a Tina. Ella lo guardó en su bolsillo. Miró a Camilo. Gracias. Por esta noche. Por recordarme por qué hago esto. Camilo asintió. Gracias a ti. Tina caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta. Camilo. Sí. No dejes que te cambien. No dejes que te conviertan en algo que no sos. La industria va a intentarlo. Pero vos tenés algo real. Algo que no se puede fabricar. Protégelo. Y desapareció en el pasillo oscuro. Camilo se quedó mirando la puerta cerrada. Carlos se acercó. ¿Sabes lo que acaba de pasar? Camilo asintió lentamente. Creo que sí. Lo que no sabían era que esa noche apenas había comenzado. Porque mientras Tina volvía a su estudio con el cassette en su bolsillo, alguien más había estado escuchando. El edificio de estudios de grabación en Midtown Manhattan no era solo 2 estudios. Eran 8, repartidos en 3 pisos. Y en el piso de arriba, en un estudio más grande y más caro, otra sesión estaba ocurriendo. Un productor ejecutivo de Capitol Records, Richard Morrison, estaba supervisando la grabación de un artista que ya nadie recuerda. Había bajado a buscar café de la máquina del primer piso cuando escuchó algo extraño viniendo de uno de los estudios. 2 voces. Una masculina, una femenina. Cantando algo que sonaba a la vez completamente crudo y completamente perfecto. Se detuvo frente a la puerta del estudio de Camilo. Escuchó durante un minuto. Sus ojos se abrieron. Reconoció una de las voces. Tina Turner. ¿Pero quién era el otro? ¿Y qué demonios estaban haciendo grabando juntos sin autorización de ninguna discográfica? Richard era un hombre de negocios. Llevaba 20 años en la industria. Sabía cómo funcionaban los contratos, las exclusividades, las guerras territoriales entre sellos. Esto que estaba escuchando era una bomba legal. Pero también era oro puro. Sacó una pequeña grabadora de bolsillo que siempre llevaba consigo. En 1984, esas cosas eran raras, caras. Pero él era paranoico. Siempre grababa conversaciones, ideas, cualquier cosa que pudiera serle útil después. Apretó record y sostuvo la grabadora cerca de la puerta. Grabó 30 segundos. Fue suficiente. Luego se fue, subiendo las escaleras hacia su estudio, con una sonrisa en la cara y un plan formándose en su mente. Abajo, Camilo y Carlos empacaban sus cosas. Eran casi las 4 de la mañana. Ambos estaban exhaustos pero electrizados. ¿Crees que algo va a salir de esto? Preguntó Carlos mientras desenchufaban cables.
Camilo se encogió de hombros. No lo sé. Probablemente no. Los contratos nunca lo permitirían. Pero no importa. Pasó. Eso es lo que importa. Carlos asintió. Pero una parte de él estaba triste. Sabía que el mundo nunca escucharía lo que acababa de presenciar. Cerraron el estudio y salieron al pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente. El edificio estaba en silencio. Caminaron hacia el ascensor. Mientras esperaban, Camilo miró hacia el estudio de Tina. La puerta estaba cerrada. Las luces apagadas. Ella ya se había ido. El ascensor llegó. Subieron. Las puertas se cerraron. Y en ese momento, en el piso de arriba, Richard Morrison estaba en su oficina, escuchando la grabación que había hecho. La calidad era terrible. Amortiguada por la puerta, llena de ruido de fondo. Pero las voces eran inconfundibles. Tina Turner y quién sabe quién. Sonrió. Esto era información. Y la información era poder. Guardó la grabadora en el cajón de su escritorio, bajo llave. Algún día, pensó, esto va a valer algo. 3 días después. Camilo estaba en su hotel en Manhattan, preparándose para volver a Madrid. Su álbum estaba casi terminado. Solo faltaban algunos toques finales que podía hacer en España. Estaba empacando su maleta cuando sonó el teléfono. Aló. Camilo, soy Carlos. Su productor sonaba tenso. ¿Qué pasa? Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? La cinta. La grabación con Tina. Desapareció. Camilo se quedó inmóvil. ¿Cómo que desapareció? Fui al estudio esta mañana para recoger nuestras cintas máster. Todas estaban ahí excepto esa. Le pregunté a Esteve. Dice que la dejó en la consola esa noche, como siempre. Pero cuando llegó al día siguiente, no estaba. Camilo sintió un frío en el estómago. ¿La buscaron? Por todos lados. No está. Alguien se la llevó. ¿Quién? No lo sé. Podría haber sido cualquiera. El edificio tiene seguridad, pero los estudios se dejan abiertos durante las sesiones. Cualquiera con acceso al piso podría haber entrado. Camilo se sentó en la cama. ¿Le dijiste a Tina? Carlos dudó. No tengo su número. Está en un hotel pero no sé cuál. Intenté a través de su discográfica pero no me pasaron. Camilo cerró los ojos. La única copia que quedaba era el cassette que Tina se había llevado. Si ella todavía lo tenía. Carlos continuó. ¿Hay algo más? ¿Qué? Hablé con el dueño del estudio. Me dijo que un ejecutivo de Capitol Records estuvo en el edificio esa noche. Richard Morrison. Estuvo haciendo preguntas sobre quién estaba grabando en nuestro estudio. Camilo apretó el teléfono. ¿Pensás que él la tomó? No lo sé. Pero es sospechoso. Un silencio. Luego Camilo dijo. Déjalo ir. ¿Qué? Dije déjalo ir. Si alguien la tomó, fue por una razón. Tal vez es mejor así. Carlos no podía creerlo. Camilo, esa grabación era increíble. Podría haber sido histórica. Lo sé. Pero también era imposible. Nunca la podríamos haber lanzado. Y si alguien la tiene ahora, que Dios se apiade de su alma si intenta usarla. Los abogados de nuestras discográficas lo destruirían. Mejor que esté perdida. Mejor que sea un recuerdo. Carlos suspiró. Si vos lo decís. Camilo colgó. Se quedó sentado en la cama de ese hotel de Manhattan, mirando por la ventana hacia los rascacielos grises bajo la lluvia. Pensó en Tina. En esa noche. En esas 3 horas que se sintieron fuera del tiempo. Y se preguntó si alguna vez volvería a sentir algo así. 3 semanas después. Madrid. Camilo estaba en su casa, una mansión en las afueras de la ciudad que había comprado con las ganancias de años de éxitos. Era enorme, lujosa, llena de habitaciones vacías. Vivía solo. Siempre vivía solo. El correo llegaba todas las mañanas. Cartas de fans, facturas, invitaciones a eventos que nunca iba a atender. Ese día había un sobre diferente. Sin remitente. Solo su nombre escrito a mano en la parte delantera. Lo abrió. Adentro había una nota. Sin firma. Solo unas pocas líneas escritas con letra apresurada. Pensé que querría saber. Ella también piensa en esa noche. Pregunta por vos. Dice que fue lo más real que sintió en años. El cassette está a salvo. Nadie lo va a escuchar. Es solo para ella. Y tal vez para vos, algún día. Cuídate, español. Camilo leyó la nota 3 veces.
No reconoció la letra. No sabía quién la había mandado. Pero supo, de alguna manera, que era verdad. Guardó la nota en un cajón de su escritorio. Al lado de otras cosas que no podía tirar pero que nunca iba a mostrar a nadie. Y siguió con su vida. Los años pasaron. Camilo siguió siendo una estrella en España y Latinoamérica. Tina conquistó el mundo. Private Dancer la convirtió en una superestrella global. Ganó Grammys. Llenó estadios. Se convirtió en un ícono. Pero nunca habló públicamente de esa noche en Nueva York. En entrevistas, cuando le preguntaban sobre colaboraciones que nunca se concretaron, sonreía enigmáticamente. Hay algunas cosas que es mejor dejar en el estudio, decía. Algunos momentos son demasiado especiales para compartir con el mundo. Camilo, en las pocas entrevistas donde hablaba de su tiempo en Nueva York, mencionaba haber conocido a varios artistas internacionales. Pero nunca nombraba a Tina específicamente. Una vez, en 1997, un periodista le preguntó: ¿Es verdad que grabaste algo con Tina Turner? Camilo lo miró fijamente. ¿Quién te dijo eso? Es un rumor que circula en la industria. Camilo sonrió. Los rumores son rumores. ¿Pero es verdad? Hay muchas cosas que pasan en los estudios que el mundo nunca ve. Y es mejor así. Algunas músicas no están hechas para venderse. Están hechas para vivirse. Y eso fue todo lo que dijo. Pero en 2009, algo cambió. Tina Turner anunció su retiro definitivo. Su última gira fue ese año. Después de eso, se mudó a Suiza, lejos de los reflectores, lejos de la industria que la había construido y destruido tantas veces. En una de sus últimas entrevistas, una periodista le preguntó: ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento en tu carrera? Tina pensó por un largo momento. No haber sido más valiente, dijo finalmente. Hubo momentos en los que hice música que amaba pero que tenía miedo de mostrar. Porque no encajaba en lo que se esperaba de mí. Porque las discográficas no lo aprobarían. Porque el mundo tal vez no estaba listo. ¿Algún ejemplo específico? Tina sonrió. Esa sonrisa misteriosa que había perfeccionado a lo largo de décadas. Hay una grabación. De hace muchos años. Con alguien especial. Es lo mejor que he hecho. Pero nadie la va a escuchar nunca. ¿Por qué no? Porque algunas cosas son demasiado puras para el negocio. Y prefiero que viva en mi memoria como fue, perfecta, en lugar de arriesgarme a que la industria la destruya. La entrevista continuó. Pero esa respuesta se quedó flotando. Los fans de Tina comenzaron a especular. ¿Con quién había grabado? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba esa cinta? Las teorías llenaron los foros de Internet. Algunos decían que era con David Bowie. Otros con Prince. Otros con Freddie Mercury. Pero había un pequeño grupo de fans españoles que recordaban ese rumor viejo. Camilo VI. Nueva York. 1984, intentaron investigar. Buscaron en archivos de estudios. Hablaron con técnicos retirados. Siguieron cada pista. Y encontraron algo. Un hombre llamado Steve Richardson, que había sido ingeniero de sonido en Nueva York en los años 80. Vivía retirado en Florida. Lo contactaron por email. Él respondió: Sí, estuve ahí esa noche. Fue real. Los vi grabar juntos. Fue la cosa más hermosa que escuché en mi vida. ¿Y la cinta? Desapareció al día siguiente. Nunca supe qué pasó con ella. ¿Quién pudo haberla tomado? No lo sé. Había mucha gente en ese edificio. Podría haber sido cualquiera. Pero tengo una teoría. ¿Cuál? Había un ejecutivo. Richard Morrison. Trabajaba para Capitol. Estuvo merodeando esa noche. Haciendo preguntas. Y al día siguiente, de repente dejó su trabajo en Capitol y se mudó a Los Ángeles. Abrió su propia compañía de producción. Como si de repente tuviera dinero. ¿Pensás que vendió la cinta? ¿O la está guardando? Esperando el momento correcto. Hay coleccionistas que pagarían fortunas por algo así. Los fans intentaron contactar a Richard Morrison. Descubrieron que había muerto en 2015. De un ataque al corazón. Su casa fue vaciada. Sus posesiones vendidas en una subasta de bienes. Si tenía la cinta, desapareció con todo lo demás. Otro callejón sin salida. Y mientras tanto, Camilo seguía en Madrid. Cada vez más recluido. Cada vez más alejado del mundo. En 2018, un año antes de su muerte, dio una de sus últimas entrevistas. Le preguntaron sobre su carrera. Sus éxitos.
Sus arrepentimientos. ¿Hay alguna canción que escribiste que nunca grabaste? Preguntó el periodista. Camilo miró por la ventana de su mansión hacia el jardín vacío. Hay una, dijo finalmente. Pero no la escribí solo. ¿Con quién? Con alguien que entendió lo que yo estaba tratando de decir sin necesidad de palabras. Fue una noche. Hace mucho tiempo. En un lugar muy lejos de acá. Hizo una pausa. A veces pienso que fue la mejor música que hice en mi vida. Y nadie la va a escuchar nunca. ¿Por qué no? Porque ya no existe. O existe en algún lugar donde no puedo llegar. De cualquier manera, está perdida. Como tantas otras cosas. El periodista no insistió. Había algo en la voz de Camilo, algo tan triste y tan final, que hacer más preguntas parecía cruel. Camilo VI murió en septiembre de 2019. Tina Turner lo siguió en mayo de 2023. Dos leyendas que conquistaron el mundo de maneras diferentes, en idiomas diferentes, pero que compartieron algo que nadie más supo. Una noche. 3 horas. Una grabación que tal vez ya no existe. O tal vez está guardada en el sótano de algún coleccionista. O en una caja de seguridad en Suiza. O en un casete olvidado en el fondo de un armario. Nadie lo sabe. Pero los que estuvieron ahí esa noche, los pocos que vieron a Camilo VI y Tina Turner cantando juntos en un bus diminuto a las 3 de la mañana, juran que fue real. Y fue perfecto. Steve Richardson, el ingeniero, dio una última entrevista antes de morir en 2021. Le preguntaron sobre esa noche. Cerró los ojos. Puedo escucharla todavía, dijo. Cada nota. Cada palabra. Como si hubiera sido ayer. Sus voces encajaban de una manera que no tiene sentido. Él cantaba en español. Ella en inglés. Pero no importaba. Era como si hablaran el mismo idioma secreto. El idioma del dolor. Del arte. De la verdad. Hizo una pausa. La gente siempre pregunta por grabaciones perdidas. Por sesiones secretas. Por música que nunca vio la luz. Pero esta no es solo una grabación perdida. Esta es la prueba de que la música puede ser algo más grande que el negocio. Más grande que las listas de éxitos. Más grande que los contratos y las discográficas. Esa noche, durante 3 horas, dos seres humanos conectaron a través del sonido de una manera tan pura que asustó a todos los que lo vieron. Y tal vez es mejor que nadie la escuche nunca. Porque si la escucharan, si saliera al mundo, la industria la analizaría, la comercializaría, la destruiría tratando de entenderla. Y algunas cosas no necesitan ser entendidas. Solo necesitan ser sentidas. Y eso es lo único que puedo decirte. Hubo una grabación. Fue real. Y fue perfecta. Y si está perdida para siempre, tal vez eso es exactamente como debe ser. ¿Crees que esa grabación todavía existe en algún lugar? ¿En un sótano? ¿En una colección privada? ¿O se perdió para siempre? Deja tu teoría en los comentarios. Y si alguna vez encontrás un cassette viejo con dos voces que no deberían funcionar juntas pero que funcionan perfectamente, tal vez acabas de encontrar la grabación más legendaria que nunca existió oficialmente.